Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte nos vamos a centrar en el municipio de Mogán. Para ello tenemos como invitado unos platos de Canal 4 TV, el cual agradecemos su presencia a don Artemio Artiles, que es concejal actualmente en el Ayuntamiento de Mogán y candidato a la alcaldía del municipio moganero en los próximos comicios del 28 de mayo. Don Artemio, muy buenas tardes. Buenas noches, como siempre un placer estar aquí para traerles las novedades de la política, en este caso en el municipio de Mogán. Pues las novedades en el municipio de Mogán y en el Partido Socialista pasa por la presentación el próximo día 13 de abril de la candidatura a la alcaldía del municipio de Mogán, de don Artemio Artiles. Sí, cierto. Creo que lo estamos dando en primicia aquí en este medio, la presentación de la candidatura y del candidato, en este caso que han decidido los afiliados y las afiliadas de la agrupación de Mogán, que sea yo. La haremos el próximo 13 de abril, un jueves, por la tarde, en el pueblo de Mogán. Yo creo que es un evento que lleva mucho trabajo atrás, porque todos sabemos que no es fácil conformar un grupo de hombres y mujeres que coincidan o que lleven los mismos ideales con los que queremos alcanzar, o en este caso acometer las próximas elecciones del 28 de mayo. No ha sido sencillo, pero hemos conseguido, yo creo que es la mejor candidatura que podíamos tener para Mogán. Desde el PSOE, pues como siempre hemos defendido, pues con responsabilidad, en positivo, intentando hacer las cosas huyendo de la crispación y con las nuevas formas de hacer política. Ese es el lema de la campaña, siempre en positivo. Siempre en positivo. Hemos elegido ese lema para la campaña de las elecciones del 28 de mayo, y las dos palabras no están cogidas al azar, ¿no? Las dos palabras tienen su significado. Siempre en positivo. Empiezo por la última. En positivo, ¿por qué? Yo creo que todos los que han seguido la historia de lo que ha sido la vida política de los socialistas moganeros saben que tanto cuando hemos estado en el grupo de gobierno como cuando hemos estado en la oposición, pues hemos intentado evitar la crispación y buscar siempre el interés general, o sea, hacer una política en positivo. Yo creo que el signo matemático de más, que es el positivo, también es sumar. Positivo también significa sumar, y es lo que pretendemos con esta candidatura que presentamos. Y siempre, porque aunque parezca una redundancia y que muchos se dan golpes en el pecho a la hora de defender que han sido los que han estado siempre en Mogán, el único partido, la única formación política que se ha presentado a todos los comicios municipales en Mogán ha sido el PSOE, con mejor o peor resultado, estando en el grupo de gobierno o teniendo áreas de gobierno, incluso asumiendo la alcaldía en el año 91, que conseguimos 4 concejales, o estando en la oposición, como ha sido la decisión que tomamos a principio de esta legislatura, que tomé a principio de esta legislatura para ser responsable. Pero la palabra siempre es porque el Partido Socialista, los socialistas de Mogán, siempre hemos estado defendiendo nuestros ideales en el municipio. Otros, pues a saber cuántas formaciones políticas han estado. Del grupo de gobierno actual se da la paradoja que incluso hay concejales que se presentaron en las filas del Partido Socialista. Otros han pasado hasta por 3 formaciones políticas, 4 con la nueva que han creado. Yo creo que es un ejemplo de lo que es tener constancia, ser responsable y no apuntarse a caballo ganador porque se va a tener áreas de gobierno, sino presentarse para defender unos ideales. Yo creo que es lo que los socialistas de Mogán representamos. A Dinio en la noche lo confundía, y hay políticos que la política los confunde, por eso esos bandazos, ¿no? Hay políticos y políticas que le tenemos que preguntar, oye, ¿y en qué partido estás ahora? Porque en Mogán se da la paradoja, Paco, de que tú he estado haciendo, tanto yo, el burro delante para que no se espante, como el grupo que me acompaña, hemos estado haciendo una recopilación de la información política desde el 79, que fueron las primeras elecciones democráticas, y más de uno se llevaría una sorpresa cuando vieran las fotos de aquellos que iban juntos y ahora no pueden verse, ¿no? Yo creo que la política en Mogán da para un libro, para varios libros. Yo creo que lo que queda claro y lo que queremos transmitir, que queda claro, es que cuando se quieren defender unos ideales, las siglas siempre van a ser las mismas, y eso es lo que representa el PSOE. ¿Cómo acepta este reto? Porque es un reto.
Yo llevo 8 años como concejal en el Ayuntamiento de Mogán. He tenido el honor de representar al PSOE en mi municipio durante 8 años. Los primeros 4 no encabecé la lista, fue la compañera, todos saben, Pino González, pero sí ostentamos los 2, representación y áreas de gobierno, o sea, estábamos en el gobierno. Estos últimos 4 años, en el 2019, sí asumí yo el reto y el honor de encabezar la candidatura de los socialistas en Mogán, y decidí a principios de legislatura de mantenerme en la oposición para respetar el que había sido el resultado en las urnas. Había un partido que tenía mayoría absoluta, contra esa voluntad del pueblo, pues yo consideré en su momento que debía mantenerme en la oposición. Este nuevo reto, en esta nueva época, una época convulsa para la política, yo creo que lo asumo, como siempre suelo asumir las responsabilidades o los retos que se me ponen delante en la vida, con conciencia, con responsabilidad, yo creo que con ganas las mismas ganas que tenía en el 2015 cuando me presenté como número 2 de la lista, las mismas ganas con las que me presenté en el 2019 son con las que me presento ahora, que no son ni más ni menos que la de intentar hacer un poquito mejor la vida de mis vecinos y vecinas. Usted ha asumido estos 4 años estando en la oposición, siendo concejal, único concejal del Partido Socialista, pero ha estado 4 años defendiendo los intereses de los vecinos y vecinas y participando en los diferentes plenos, comisiones de gobierno y todo lo que conlleva la vida política, por lo cual ha sido responsable con los votantes y responsable con los que tampoco lo han votado, pero ha estado en ese arco. Hay quien ha tenido que ir por obligación solo a un pleno para tomar posición del acta y no ha aparecido por ese pleno, pero cada uno tiene que retratarse y los vecinos son los que tienen que juzgar y votar en conciencia de quién viene a trabajar por la ciudadanía y por los vecinos y vecinas o los intereses de los vecinos y vecinas, en este caso del municipio de Mogán, y quién viene solo a trabajar cuando hay, bueno, pues trabajar no, asistir cuando hay un sueldo. Es lo mínimo, el máximo órgano de representación en un municipio es el ayuntamiento, el pleno municipal. Ahí es donde se toman las decisiones importantes y los vecinos nos eligen para que estemos allí. Que no es sencillo cuando hay un partido que tiene mayoría absoluta, por supuesto que no es sencillo, pero eso no exime de la responsabilidad de estar ahí. O cuando se está a hacerlo con la conciencia y con el encargo que nos han hecho los votantes. Digo esto porque en los últimos años, en las últimas sesiones plenarias, parece que el principal partido de la oposición es el PSOE de Mogán, cuando tenemos solo un concejal. Hay otros 6 concejales en la oposición, 5 en el Partido Popular y 1 en Nueva Canarias, que prácticamente no ha asistido nada más que al primer pleno, al de la toma de posesión. La política en positivo de todas formas. Yo creo que los ciudadanos y los vecinos que nos ven y que nos oyen sacarán sus conclusiones. A mí no me gusta hacer leña del árbol caído, pero yo creo que eso es una prueba inequívoca. Hay que estar en el pleno, hay que estar en las comisiones informativas, hay que estar dando la cara con los vecinos y vecinas del municipio, hay que estar en la calle, con las asociaciones de vecinos, con los clubes deportivos. Yo creo que esa es la esencia del municipalismo dentro de la política, ¿no? Y yo creo que si en algún momento me he alejado de esa línea, que he intentado no hacerlo bajo ningún concepto, pues mira, pido disculpas aquí, pero creo que es lo que se debe hacer. Si nos eligen hay que estar ahí. Que si es fácil o difícil, dependiendo de quién está enfrente, hombre, de esas situaciones las conocemos cuando nos presentamos, sabemos que esos son los riesgos y las realidades dentro de la vida política. Pero podemos destacar 2 cosas, y voy con la primera. El estar siendo concejal, único concejal de la formación política del Partido Socialista, está constantemente en el salón plenario, que es donde se lleva y donde se trata las diferentes mociones o leyes o lo que podemos llevar en ese salón de pleno. Pero en este caso ha sido una oposición encorsetada, en el cual reducida, yo no, al final digo, si lo hace telemáticamente, pues mire, tampoco va a pasar nada, porque la participación no es por la dejadez, la desidia o la de ganas
de la oposición, sino porque el gobierno no la ha dejado participar, y sobre todo cuando en el último pleno, podemos decir, en ese pleno que se llevaba incluso los presupuestos, que es algo importante, que es una de las herramientas más importantes de una administración, con esa intervención de dos minutos, y dígame usted que en 2 minutos hablar de algo importante como un presupuesto, y que no le dejaran más participar, sino que solo se puede asumir esos 2 minutos. ¿Cómo se puede hacer una oposición en 2 minutos al mes? 2 minutos al mes. Yo creo que alguien me lo explique. Paco, en este programa hemos hablado en más de una ocasión de esos recortes, o eso que desde el PSOE de Mogán consideramos que son recortes a la labor fiscalizadora que tenemos en la oposición. Fíjate la paradoja, aquellos, el grupo que ahora está en el gobierno, cuando eran oposición, llevaron a los tribunales al que era alcalde en ese momento, a Paco González, o sea, el Chuca llevó al Partido Popular a los tribunales porque consideraban que se estaban produciendo recortes en los derechos de la oposición, porque no se les dejaba hablar, porque no se les dejaba grabar los plenos. Y ahora, cuando tienen la mayoría absoluta, porque la primera legislatura, cuando estábamos los socialistas en pacto con el otro grupo que conformaba el gobierno, pues éramos un cortafuego, aunque la gente a lo mejor esa faceta no se visualiza, pero cortábamos muchas medidas que considerábamos que eran restrictivas para la democracia en el municipio, y una de ellas se vio nada más obtener la mayoría absoluta, que fue la de reducir drásticamente los tiempos de intervención de todos los grupos en las sesiones plenarias. También redujeron las aportaciones económicas, pero claro, eso dentro de un entorno de crisis pudiera hasta entenderse, que nadie lo hace, pero en un entorno de crisis no quiero pensar que era para intentar estrangular a los grupos de la oposición, rebajarnos las aportaciones económicas para poder pagar un local, un ordenador, una impresora. Pero esa rebaja no pasó de 1 millón a 100.000 euros. Exacto. Si hablamos de un número es para... Bajó, creo que la aportación, en el caso del Partido Socialista, bajó casi de un 100% a un 25%. Un 75% de recorte es bastante, pero bueno, vamos a dar el tema económico porque con lo que están pasando por ahí los vecinos y vecinas, que desde la parte política pidamos subidas en lo que son las asignaciones a los grupos, yo creo que hay otras cosas más importantes. Pero lo que sí que es fundamental es la palabra y el poder fiscalizar al que está en el gobierno. Y en esta legislatura, al principio de la legislatura, el grupo de gobierno con la mayoría absoluta, digo el grupo de gobierno porque como han cambiado de nombre o quieren cambiar de nombre, no sé cómo dirigirme a ellos, ¿no? Pero con su mayoría absoluta y con la oposición frontal del Partido Socialista, a principios de año pasaba de tener al mes una intervención sin límite de tiempo para plantear 5 ruegos y preguntas, no había límite de tiempo, a limitarlo a 2 minutos para plantear los ruegos y preguntas. En conversaciones con la alcaldesa, manifestándole que era insuficiente a todas luces esos 2 minutos, se nos decía que no nos preocupáramos, que ya no nos iba a cortar. Y es cierto, si revisamos los plenos de aquí para atrás, no se nos han cortado, aunque hay veces que nos hemos sobrepasado de ese tiempo. Pero magia que ahora, justamente 3 meses antes de las elecciones, aplica racatabla el ROM. Y lo aplica cortándonos la intervención en un punto tan importante, como decía Paco, como es la liquidación del presupuesto del año 2022. Está claro que no le gustaban lo que estaba oyendo, ¿no? Estábamos diciéndole que habían cogido un ayuntamiento saneado y lo dejaban endeudado. Ante esa realidad y ante esa declaración que estaba haciendo en el pleno, pues la alcaldesa me cortó tajantemente el tiempo y me instó a que me acogiera a una norma que tenemos que asumir todos, ¿no? Que tenemos que cumplir todos. Norma que a los partidos de la oposición nos deja 2 minutos para plantear preguntas y al grupo de gobierno le da un tiempo ilimitado para responder esas preguntas que estamos planteando. Un recorte de los derechos de la oposición. Yo creo que quien tenga posibilidad creo que está en la plataforma de la televisión municipal, quien tenga oportunidad de ver ese pleno ordinario del mes de febrero, ya no solo es el recorte a los que estamos en la oposición, sino las formas y la falta de respeto en las que nos vemos
obligados a sufrir con esta mayoría absoluta que tenemos en Mogán. Pues en 2 minutos dígame qué opina de la liquidación del presupuesto. Es una broma, ¿eh? Tenemos un poco más, ¿no? Aquí tiene un poco más. Explíquenos, esa liquidación, ¿qué valoración hace el Partido Socialista de la valoración de la liquidación de esos presupuestos del 2022? En el Pleno decía que vale más un dato que un alegato. El grupo de gobierno, la mayoría absoluta de Coalición Canaria, Azúcar, Juntos, como queramos llamarlo, ¿no? Porque ahora no sabemos quién es cómo se llama el grupo que está en el gobierno. Se desapegan hasta de su propio nombre, ¿no? El grupo de gobierno en el 2019 cogía el ayuntamiento, las cuentas municipales, con 29 millones de remanentes, o sea, de sobrantes que había en las cuentas, y prácticamente sin deuda, sin préstamos bancarios. Había uno que se venía pagando, que se concedió o se pidió a principios sobre el año 2016, pero en el 2019 prácticamente no quedaba deuda de ese préstamo que se había pedido. Y sin embargo, en la liquidación del 2022, la liquidación del presupuesto del año 2022, esa que estábamos fiscalizando, esa en cuya intervención se nos cortó tajantemente, el grupo de gobierno tiene poco más de 9 millones de remanente, de 29 millones de remanente pasa a 9, lo que son los ahorros, y de no tener prácticamente préstamos bancarios ni deuda, pasa a tener 17 millones de euros en deuda. Yo creo que la gestión económica, lo digo, vale más un dato que un alegato, se califica sola. Criticábamos también el nivel de ejecución en este año 2022. Han dejado de gastarse en el ejercicio pasado 36 millones de euros. Una ejecución de poco más del 59%. Para llevar ya 8 años gobernando y conociendo los entresijos de la administración, consideramos desde el PSOE de Mogán que es una ejecución muy baja. Pero también lo que es dantesco y nos llamaba mucho la atención cuando veíamos los datos es que una partida tan importante como ayudas de emergencia social, que tenía en el presupuesto del año 2022 casi 800.000 euros, han sobrado en torno a 600.000 euros. Yo creo que ese dato a nosotros nos sorprendió, pedíamos explicaciones en el Pleno, que por cierto, cuando nos contestaron lo que les parecía, sin dar respuesta concisa a lo que estábamos planteando, y la respuesta que nos daban es, nosotros respondemos, si a usted no le gusta la respuesta, pues es problema suyo, prácticamente, no con estas palabras literalmente, pero prácticamente lo que nos daban a entender. 600.000 euros que han dejado de gastarse en ayudas de emergencia social, que desde el Partido Socialista preguntábamos justamente en ese último pleno si tenían pensado destinarlos. Se nos ocurría, porque tenemos conocimiento de que hacen una labor muy importante, o sea, planteábamos que ese dinero que había sobrado, esos 600.000 euros que no se habían gastado, se dedicaran al proyecto de reparto de alimentos que tenemos en nuestro municipio, a los cuales el ayuntamiento en esta legislatura, en vez de ayudarles, lo que hizo fue quitarle el local municipal que tenían cedido. Estas cosas, que obviamente al grupo de gobierno no le gusta escuchar, pues eran las que estábamos intentando defender en el turno de ruegos y preguntas del último pleno, y en las que fuimos cortados tajantemente por el grupo de gobierno. En un pleno importante, en un pleno donde la liquidación de unos presupuestos, que son los presupuestos del 2022. Y decía que tenía 2 temas. Una era en la participación a través de los plenos, pero y usted ha hecho mención en esta entrevista en varias ocasiones, lo ha dicho, responsabilidad. Y la responsabilidad siempre la ha llevado su persona, y sobre todo estando, que es lo más fácil, estando en la oposición, mirando para otro lado. Pero usted para el otro lado que ha mirado es para los vecinos y vecinos del municipio de Mogán, y tocando en este caso otras instituciones, llámese Cabildo o llámese Gobierno de Canarias, para donde está gobernando el Partido Socialista, las inversiones que puedan llegar al municipio de Mogán lleguen y las necesidades del municipio de Mogán sean cubiertas. ¿Ha estado usted ahora últimamente recorriendo el municipio de Mogán con esas inversiones que se han hecho a través del Cabildo Insular de Gran Canaria, de las consejerías que ha llevado y ha gestionado el Partido Socialista? Por lo cual, ¿qué valoración se hace de esas inversiones y cómo están esas inversiones actualmente en el municipio de Mogán? Para lo bueno y para lo malo, el PSOE es un partido grande, un partido que tiene más de 140 años de historia, y cuando ha sido para lo malo por algunas políticas que podrían haberse hecho mejor, vamos a hablar de la crisis migratoria de 2020,
pues a nivel municipal hemos estado ahí para poner la cara. Pero ahora, cuando llega el final de la legislatura, también hay cosas buenas que se han hecho desde la formación política, desde otras administraciones. Y es lo que hemos querido, o lo que quiero plasmar con esta ronda de visitas que estoy haciendo a los consejeros de las diferentes áreas del Cabildo de Gran Canaria, pues para ver qué inversiones han hecho en el municipio de Mogán. Porque otros están muy rápidos para sacarse la foto con dinero que se trae de otras administraciones, incluso a veces sin invitar a los responsables de estas áreas, ¿no? Eso es en aquellas áreas en las que ha tenido áreas de gobierno, en las diferentes administraciones, siempre ha sido solidario con el municipio de Mogán. Deporte, turismo, política social, juventud, infraestructura, también tecnologías y recursos humanos del Cabildo. O sea, son áreas en las que tenemos responsabilidad, empleo, que yo he querido plasmar en estas reuniones, que iremos sacando la información por las redes y los diferentes medios que tenemos en el partido a nivel municipal, para que los vecinos y vecinas de Mogán sepan que, aunque sí es cierto que lo ejecute en muchas ocasiones el propio ayuntamiento, esa financiación viene de otras áreas y se hace posible porque un área gobernada por el PSOE pues da la financiación para hacer esos proyectos, esos eventos, esas obras, se me viene a la mente pues la cantidad que recibe anualmente el Ayuntamiento de Mogán por el convenio de dependencia desde el área de política social del Cabildo, que es más de 1,2 millones de euros al año. Yo creo que son áreas sensibles y muy importantes que se financian y el lema de la campaña es en positivo. Pues hacer política en positivo es que cuando se está en otra administración no castigar al diferente, sino todo lo contrario, ver qué políticas coinciden con las líneas estratégicas que uno tiene en el Cabildo en este caso y apoyarlas, aunque en el Ayuntamiento de Mogán en este caso el color político sea uno diferente. Y eso se llama responsabilidad. Eso se llama responsabilidad. Aunque otros critiquen, yo creo que en la semana pasada hemos podido ver en medios de comunicación que Mogán se revela frente al Cabildo por el reparto de los fondos del FEDECAM. La muestra de que el Cabildo no tiene un interés específico en castigar a nuestro municipio es el resto de inversiones que se siguen haciendo anualmente. Y son inversiones incluso que en este caso va, y para eso usted ha sido siempre le voy a decir cariñosamente, un latoso, pues eso es lo que transmite sus propios compañeros en diferentes instituciones, llámese Cabildo o llámese Gobierno de Canarias, cuando dice, es que ya, yo siempre está tocando aquí la puerta, preguntando y llevando a cabo, oye, y esto cómo puede ser, cómo puede llevar, oye, que va a venir este dinero, cuánto nos va a tocar el municipio de Mogán, y siempre ha estado fiscalizando a otras administraciones. Totalmente, o sea, para eso estamos, ¿no? Para servir de nexo. Es lo decía cuando tomé la decisión de mantenerme en la oposición, Paco, en esta legislatura. Yo creo que lo dejaba suficientemente claro en mi intervención. Pero eso no se puede llamar trabajar desde la oposición. Eso es trabajar, no que se pueda llamar, es que eso es trabajar desde la oposición. Eso es lo que tenemos que hacer, considero que tenemos que hacer, porque aunque estemos en la oposición, seguimos en contacto con la realidad del municipio en este caso. Y si esa realidad tenemos alguna posibilidad de, con otras administraciones en las que gobierna nuestra formación política, pues agilizarla, resolverla, pues ese es el trabajo que tenemos que hacer los concejales y las concejalas que somos electos a nivel Pero municipal. con esta actitud usted interpone el interés general ante el interés del partido. Totalmente. O sea, hay quien practica, y lo hemos visto sobre todo a nivel nacional, lo vemos mucho con la oposición que está haciendo el Partido Popular al PSOE, hay quien practica que cuanto peor mejor, diciendo que España está en la quiebra, se ha demostrado que no es verdad, y así podíamos dar un sinfín de ejemplos. Cuanto peor, mejor. Eso yo creo que a mi nivel municipal, el peor lo que significa es que los vecinos y vecinas van a tener descubiertas algunas de las necesidades, y yo, por lo menos yo, no podría hacerlo eso nunca. Aunque me creste votos, aunque el que esté en el gobierno se saque la foto, aunque el dinero, y viniendo el dinero de una administración gobernada por mi partido político, aunque sea así, yo no podría practicar esa forma de hacer política. ¿Que hay quien la hace? Pues allá ellos y su conciencia y su responsabilidad.
pero en mi caso no, siempre que sea posible o siempre que pueda echar una mano para que la financiación llegue a cubrir las necesidades de los vecinos y vecinas de Mogán, voy a estar ahí presente. ¿Qué le ha transmitido a los diferentes consejeros y consejeras que han visitado el municipio de Mogán? Creo que a nadie se le esconde que Mogán es uno de los motores económicos de la isla de Gran Canaria y como tales, pues las administraciones, en este caso de ámbito insular, que también me tocará visitar las de ámbito regional, la del gobierno de Canarias, que bastante dinero que mandan también para Mogán, pero si nos centramos en el Cabildo de Gran Canaria, a nadie se le esconde que Mogán es, como he dicho, uno de los pulmones económicos de la isla, y eso tiene que verse compensado con la aportación que se hace desde las diferentes áreas. ¿Qué me manifiestan los consejeros y consejeras del Cabildo que he visitado hasta ahora? Pues que Mogán pues, tiene mucha posibilidad, mucha capacidad de mejora, tiene muchos proyectos que pueden ser implementados en el municipio y que vamos a seguir, o que van a seguir, si se le renueva la confianza en las próximas elecciones, se van a seguir aportando dinero y apostando por el municipio de Mogán. Si hay un sector que siempre en esta casa podemos hablar de él, es por la presencia de nuestro invitado, don Artemio Artiles, concejal en el municipio de Mogán del Partido Socialista en la oposición. Y si es una de las personas que siempre han estado reivindicando, defendiendo, proyectando a uno de los sectores primarios que están en el olvido. Hablamos de la pesca. ¿En qué situación está actualmente don Artemio? Ya siempre aprovechando su presencia por la información que nos puede llegar de ese sector, como es el sector pesquero en el olvido. Hombre, la pesca, sabes que es mi punto débil, ¿no? Mi punto débil en el sentido de que es de mi debilidad. Yo creo que hablar de pesca, el día a día de los marineros y marineras, pues yo creo que me llena, tener conocimiento de ellos y ver en qué puedo solucionarlo. Pues mira, qué comentarte de la pesca, porque desde el día 6 de este mes pues estamos en la campaña del atún rojo, ¿no? Que es si bien no es la principal captura de nuestros pescadores y pescadoras, pero es el más mediático, ¿no? Del que más se habla, porque estamos hablando de bichos de más de 200, 300 kilos que impresionan cuando uno los ve. Desde el día 6 empezó la campaña del atún rojo, con cambios en estos últimos 4 años que ha estado el Partido Socialista gobernando en el gobierno de España, pues hemos pasado de tener una cuota de atún rojo para Canarias de 166 toneladas a más de 530 toneladas, creo que era la cuota que teníamos para este año 2023, con la posibilidad que me han rumoreado por allí, no quiero decirla porque no es cierto, de que incluso puede haber un incremento sobre este reparto inicial. Ha empezado la campaña del atún rojo, como he dicho, la principal reivindicación del sector siempre ha sido tener más cuotas, y la tienen, pero también ha sido pues, empezar antes a capturarlo. Este año a lo mejor ahí se ha fallado un poco, es lo que me trasladan los pescadores y las pescadoras, pero también es verdad que el atún rojo todavía no está por nuestras aguas, o dicen que no está por lo menos como en años anteriores, ¿no? O sea que aunque se haya fallado un poco por parte del gobierno, los designios de la naturaleza ha sido que han hecho que ese fallo no sea tan llamativo, por decirlo de alguna forma. Yo creo que se empiece un poco antes la campaña, que se haga el reparto por barcos, que se faciliten a la hora de las descargas el control que se hace por los inspectores de pesca. Son pequeños detalles que se han ido limando en estos años, muchos más quedarán por limar, pero yo creo que es lo que puedo decir. Como decía antes en mi intervención, de que hay veces que poner la cara para que te den el golpe cuando son las cosas malas del partido, pero otras cosas hay que sacar pecho también, y yo creo que en el sector de la pesca mucho se ha hecho en los últimos años, a pesar de la pandemia, a pesar de los incrementos de costes en el combustible, a pesar de las restricciones que hubieron en la cadena de distribución con las huelgas de transportistas. Yo creo que se ha hecho un trabajo en esta línea, en esta campaña como es la de los túnidos, que yo creo que los marineros y marineras, si es de justicia, que se reconozca por parte del gobierno actual. Siendo así de claro, justo, ¿no? Justo, bajo su opinión, la profesión del pescador, del hombre y la mujer de la mar,
tienda a desaparecer a la situación como vamos? Es complicado, yo entiendo que no, porque el sector primario y la soberanía alimentaria de un país es fundamental. Cierto es que lo que se está, por el mandamiento principalmente de la Unión Europea, se está encorsetando. Veía en los medios de comunicación en estos últimos días la preocupación que había desde el sector pesquero por la instalación de las plataformas o de los campos eólicos que se van a implementar dentro del mar, porque si que se pongan esos molinos, esos generadores eléctricos en el mar, implica que en esa zona pues la pesca va a estar acotada. También se mostraban su preocupación por el incremento de las reservas marinas, ya no solo las reservas marinas, sino las áreas de especial conservación que se están tramitando a día de hoy, como digo, mandatadas desde Europa, pero que tenemos que hacerlas cumplir en el ámbito regional, ¿no? Quien tiene que implementarlas es el gobierno de Canarias en este caso. Todo eso preocupa, ¿por qué? Porque está encorsetando al sector. Lo que yo totalmente seguro es que los marineros y marineras de Canarias van a hacer un esfuerzo como el que han hecho hasta ahora, porque mira que es difícil y complicado salir al mar a ganarse el sustento, pero si encima antes de salir tienes que hacer una formación exhaustiva para saber qué tienes que hacer para cumplir la normativa que tienes que aplicar. Ahora casi todos los barcos, menos una pequeña parte de la flota más de bajura, tienen que rellenar el diario a bordo, ¿no? Que es a qué hora sales, a qué pesca vas, qué capturas, qué no capturas. Todo eso, antes los marineros salían a pescar, si cogían sufriendo mucho porque los medios técnicos no eran los que tenemos ahora, venían, los vendían y ahí se quedaba todo, ¿no? Ahora no, ahora está todo más encorsetado, como dije en el principio de la intervención, pero yo creo que al final todo esto va a redundar en que podamos mantener, que no se extinga este sector principal de la economía, como es el sector primario, encorsetado y con mayor regulación, probablemente, que supondrá un esfuerzo para los que están ahí sufriendo día a día, pues también probablemente, pero yo creo que el fin es que se consiga un equilibrio entre la conservación del ecosistema y el mantenimiento de un motor económico como es el sector primario fundamental, que va a costar, por supuesto que va a costar, pero yo no quiero hacerme la idea, o sea, dentro de las convicciones de que el sector primario de la pesca va a desaparecer, porque yo creo que es nuestra historia, es lo que sobrevivían los primeros habitantes junto con la agricultura. Yo creo que tiene que mantenerse en el futuro. A mí cuando se hablan de normativas europeas me preocupa, porque las decisiones que se toman allá en Europa, en Bruselas, la realidad no es la misma aquí en Gran Canaria o en Canarias. De ahí estoy de acuerdo contigo, Paco, pero yo creo que ahí tenemos una herramienta, por lo menos en Canarias, que es fundamental, que es la de las regiones ultraperiféricas, ¿no? La RUP. Yo creo que ahí la idiosincrasia, ya tú decías que no es lo mismo lo que pasa en Bruselas que lo que pasa en Gran Canaria, no es lo mismo lo que pasa en Galicia, en el Mediterráneo, que lo que pasa en un entorno insular como el nuestro, como en Baleares, o también como la Macaronesia, ¿no? Baleares, Azores. Todos son realidades muy diferentes en las que esta herramienta que te dije antes, que es la de las regiones ultraperiféricas, que precisamente ahora desde el Gobierno de Canarias nos ha tocado pues liderar la representación en ese ámbito, pues yo creo que tenemos que hacer un trabajo exhaustivo para conseguir aquellas mejoras que en el ámbito económico tenemos la SEC. Pues yo creo que aquí en el ámbito de los sectores productivos, como es la pesca y la agricultura, tenemos que aprovechar esas herramientas que nos dan desde la Unión Europea, pues para intentar defender lo nuestro, defender nuestra pesca, defender nuestra agricultura. Sé la voz de un sector que la verdad, si lo estamos pasando mal, el sector pesquero lo está pasando peor. Y es una realidad, una realidad. Y sobre todo cómo se han encarecido los precios. Y cada vez el pescado está más lejos, cada vez hay que desplazarse más. Y eso, el barco con lo que consume es combustible, es gasoil, ¿no? En la mayor parte de las veces. Y nada más que si a nosotros, que somos a nivel usuario, yo creo que a nadie se le pasa cuando pasas por una gasolinera y ves los precios y los comparas con hace año y medio, 2 años, pues imagínense a alguien o a un sector
que justamente ese combustible es el principal coste que tiene para salir a faenar, ¿no? Que se sabe cuándo se va a faenar, pero no se sabe lo que se va a traer de ese trabajo. Don Artemio Artiles, un placer. Gracias por acercarse a los platos de Canal 4 TV y gracias por compartir la gestión municipal y cerrar con algo que es fundamental y es una de las profesiones que están cada vez más en olvido, pero con más presencia de la mano de don Artemio Artiles, como es la pesca, uno de los sectores primarios que tenemos ahí. Dios nos libre que desaparezca la pesca. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Pues cerramos esta entrevista con el candidato a la alcaldía del municipio de Mogán por el Partido Socialista Obrero Español, don Artemio Artiles, actualmente concejal en la administración, en la institución del municipio de Mogán. Y estar 4 años en la oposición con un solo concejal, una formación política, trabajando por el interés de los vecinos y vecinas, tocando puertas en otras administraciones para que haya inversiones, aunque esté en la oposición, pero esas inversiones tienen que venir para el municipio de Mogán. Eso tiene nombre y se llama ser responsable, dando la cara por los vecinos y vecinas, interponiendo sobre todo el interés, el bienestar de esos vecinos y vecinas, aunque se esté en la oposición y aunque el gobierno no lo deje participar. La responsabilidad, la gestión en la política es un valor enorme. Y como llega a unas elecciones donde votamos sobre todo a las personas, el valor y el reconocimiento lo tienen los propios ciudadanos depositando una papeleta el día 28 de mayo. En las elecciones más cercanas, donde votamos más a las personas que a las siglas, porque quien nos representa son las personas en estas elecciones. Nos vamos y les dejamos a ustedes con la mejor compañía, la programación de esta casa.